Entonces, yo ya había hablado sobre este tema, el tratadismo científico. Ahora bien, vamos a continuar y a finalmente tocar la parte que incluso diría que es más necesaria que el tratadismo científico, que es el tratadismo filosófico. Es decir, básicamente el tratadismo filosófico es lo mismo que el tratadismo científico, solo que aplicado a la filosofía. Es decir, asumir, repetir, imponer y citar. Se usa exactamente la misma metodología en filosofía para cuando se refieren las personas, cuando inténtase demostrar cualquier cosa. El problema con esto es el mismo problema, y de hecho es mucho peor incluso, el cual sucede en ciencias, y es que si nosotros nos ponemos a citar términos, conceptos, ideas de una ontología específica que viene de un autor, nosotros estamos asumiendo esos términos como verdad. Y el problema con todo esto es que como son asunciones mucho más peligrosas que las asunciones de la ciencia, debido a que estas asunciones no tienen necesariamente remisión a la realidad efectivamente existente. Básicamente puede tratarse de una esquizofrenia y la gente la está repitiendo como si fuera algo hidalgo, como si fuera algo grandioso. La filosofía, como ya dijimos en los tres anteriores, trabaja con asunciones, crea ontologías que reducen la realidad. Estas ontologías no necesariamente son la realidad, debido a que las asunciones en las cuales se sustentan pueden derivar de una invención o de justamente una asunción que no necesariamente remita a la realidad. Tiene que demostrarse de qué forma. He ahí lo que ya había mentado en la primera parte del tratado contra la lógica. Es de la primera parte del tratado contra la lógica, y es que la lógica simbólica no tiene una forma de traducir sus argumentos a la realidad. Ponle tú, demostró que P igual a Q menos H, bla, 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 bla. Ok, ya demostraste eso en la lógica. Ahora demuestra que existe. ¿Cómo la lógica traslada de eso a un lado a otro? No tiene método para hacer eso. Razón por la cual sus argumentos, ok, funcionan dentro de su sistema, pero fuera de él, como trabajan principalmente con algo que es específico del hombre, no necesariamente tienen una remisión. Kant ya había dicho que la mente tiene una independencia ontológica del espacio y derivado de esta independencia es capaz de no necesariamente operar bajo las mismas reglas. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué funciona? ¿Qué es la naturaleza de esto? Eso es extremadamente difícil de responder ya que no hay una respuesta clara. Y al segundo en el cual se mente esto, de volada a asumir 10 millones de cosas como parásitos filosofistas en este tratadismo filosófico. No se puede vivir de malditas asunciones, ya que lo único a lo que vamos a llegar con eso es a repetir cosas que lo más probable es que sean falsas, porque la gran mayoría de cosas que se manejan en filosofía son mentiras, tergiversaciones, invenciones, directa esquizofrenia o mera ideología y fanatismo hacia una determinada serie de conceptos, por lo cual el tratadismo filosófico por eso es muchísimo más peligroso que el tratadismo científico, porque como la filosofía desde la ilustración se asume como la directora de la especie, entonces sus argumentos están enfocados en guiar a la especie hacia su trascendencia absoluta. ¿Y qué pasa con esto? Que están tratando argumentos cada vez más fanatizados y los intelectuales y filósofos se vuelven cada vez más psicóticos. No sé, esos idiotas les encanta vender que, oh, la sociedad está cada vez más violenta y polarizada porque mu capitalism bad, cuando es por su culpa, por lo cual la sociedad está así. Porque
ellos están cada vez menos dispuestos a debatir o a discutir con otras personas. Y por cierto, el debate no sirve para nada de cualquier forma. Y cada vez asumen más que como su filosofía, ideología, sistema de pensamiento ya encontró todas las respuestas que necesita la humanidad, entonces el hecho de que no se los impongan a los demás implica que no estamos llegando a su utopía esquizofrénica y por lo tanto cada vez la empujan con más ahínco, con más irracionalidad, con más violencia y desde su naturaleza conductual paradójica y parasitaria es desde la cual el vulgo se está comportando cada vez más como bestias porque ellos son de donde esas personas obtienen sus manifestaciones conductuales. Son desde esos intelectuales que alimentan a los departamentos de relaciones públicas, a los departamentos de publicidad, a los departamentos de diseño gráfico y a los departamentos de estrategias de marketing, desde los cuales están cada vez ves también y ves más comportándose con mayor agresividad debido a que quieren empujar de cualquier forma que se pueda a este punto y también porque sus filosofías ya no versan sobre la verdad, sino versan sobre ganar. El liberalismo no se trata de la verdad, se trata de libertad a cualquier costo. Si ellos mismos lo dicen, entonces eso implica si para ser libres tenemos que mentirle a todos, engañarlos o hasta esclavizarlos, entonces tenemos que hacerlo porque la libertad es lo que más importa. Los marxistas abiertamente dicen que como ellos tienen la varita directora de la historia, entonces ¿qué más da que hagamos un genocidio si eso está totalmente justificado por el grupo? ¿Qué grupo? El grupo que me coma las pelotas, evidentemente, porque cualquier otro grupo que no me coma las pelotas entonces es enemigo de la humanidad y hay que genocidarlo. Y como bien dijeron todas sus huestes después, la mentira es un arma revolucionaria y como la revolución salvará a toda la especie, entonces ¿qué más da que mintamos, tergiversemos, manipulemos, mintamos, acabemos con quien tengamos que acabar o con cuantos tengamos que acabar? Lo único que importa es ganar. Por eso, entonces, cada vez más la gente se comporta como se comporta. Por su culpa. No por mu capitalism bad. Es por su maldita acción y por su maldito fanatismo, estupidez y sobre todo idealismo. Porque al final del día, esa filosofía parasitaria no es sino una manifestación del idealismo estúpido en el cual estaba, ya que tanto les encanta esa mierda del contexto histórico, del idealismo el cual estaba al cual se llegó en los periodos ilustrados. Literalmente Kant dice que, que la ilustración viene a salvar a la especie de la ignorancia autoimpuesta debido al oscurecimiento de la razón. Se hizo toda una maldita teología de la razón al punto el cual después de la implantación de la ilustración se hizo un maldito genocidio y durante poco tiempo, pero nos demostró a qué iba realmente la ilustración, aparte del genocidio, claro. Se creó literalmente un culto religioso que al mismo tiempo era ateo a la religión, el culto al ser supremo y a la razón. Esta gente considera a la razón como una religión, razón por la cual, como se mentó en las tres anteriores, estas personas buscan tergiversar hasta donde puedan la argumentación para bañar a la lógica con una especie de velo metafísico idealista perfecto, el cual es más perfecto incluso que las matemáticas. Váyase usted a saber cómo eso tiene siquiera sentido, para así poder darle esa atribución a sus sistemas de pensamiento. ¿Por qué? Porque si admitimos entonces que la lógica no es perfecta, más perfecta que las matemáticas, entonces se deriva que mi sistema ideal, perfecto, magno, que va a salvar a la especie, de hecho entonces no lo va a hacer porque para eso se requiere un sistema perfecto. Y entonces se viene abajo todo el maldito idealismo que está sosteniendo dicho sistema.
la gente no se comporta de la manera en que lo hace porque sí, gente. Razón por la cual, si se estudia eso, se entiende las causas de esta clase de personas. Así pues, por eso tenemos esa repetición fanática y sectaria en la cual la filosofía quiere entonces arrogarse todo, absolutamente todo. Quiere los fundamentos metodológicos de la ciencia, quiere los fundamentos estructurales de la conducta humana. No le basta ya solo con hacer un reduccionismo parasitario de toda la naturaleza, sino que ahora quiere un reduccionismo parasitario de toda la conducta humana para poder así adecuarla a sus sistemas de pensamiento. Antes era reduccionismo de la realidad, ahora es reduccionismo del hombre. Ahora el hombre es un constructo social. ¿Y por qué? Porque si es un constructo social lo podemos construir nosotros como se nos dé la gana. Hablamos aquí ya no de una directa negación de la realidad como sucedía con las ontologías. Ahora es directamente una corrupción y una beligerancia contra la realidad, debido a que, como nuestro sistema es así de perfecto y está por encima de la naturaleza y de encima de absolutamente todo, entonces si la naturaleza nos dice que eso no se puede porque hay ciertas limitaciones, tenemos que acabar con la naturaleza entonces y con ello podemos conseguir nuestra utopía. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Que todo, la maldita naturaleza entonces se pone a beligerar con nosotros. ¿Quieres destruirme? La naturaleza está equipada de una u otra forma con ciertos mecanismos de respuesta hacia esta clase de cosas. No por nada el depresivo tiene tendencias al suicidio. Tiene estas tendencias porque la naturaleza purga de esa clase de organismos en cuanto a cuestiones reproductivas. No por nada uranistas, transexualistas, etcétera, etcétera, tienen las conductas que tienen. Es la naturaleza purgando de cosas que considera errores y cosas que considera que no merecen descendencia, para así evitar que corrompan a la naturaleza, ya que ya son seres corruptos. Y podrá sonar esto como metafísica barata, no lo es. La naturaleza tiene sistemas de autorregulación. Así como el hombre tiene su homeostasis, la naturaleza también la tiene. Tiene también umbrales operacionales como también los tiene el hombre en cuanto a su conducta se refiere. Si esos umbrales operacionales son corrompidos o se desbalancean, entonces se crea un desastre en todo el sistema. Pasa lo mismo en el hombre. Cuando se desbalancean los umbrales operacionales de sus neurotransmisores, por poner un ejemplo, el organismo se va a la mierda y termina desarrollando toda clase de nosologías. Pasa lo mismo en la maldita naturaleza. Toda la naturaleza tiene un marco, un punto en el cual opera de forma nominalmente armónica. Y si se desbalancea toda esa operatividad, entonces todo el maldito sistema se va a la mierda. Y como estas personas están directamente beligerando contra la naturaleza, ¿qué demonios creen ustedes que a esto va a derivar? Que la naturaleza nos va a purgar a todas y con eso puede mantener el maldito, a todos digo maldición, si con eso puede mantener la estabilidad del sistema. De hecho, intenta purgarnos constantemente porque considera que nuestra naturaleza es perniciosa para la propia realidad. Eso no implica que nos tengamos que matar, ni es una apologética al derrotismo, que pesimismo y derrotismo no son lo mismo, o al efilismo, o las apologéticas al suicidio de Philip Mainlander o de Albert Caraco. No, 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 claro que no. Sino que la inteligencia la considera peligrosa y por eso los organismos que son inteligentes, ves sí y ves también los considera como meritorios de ser exterminados y por eso los hace pasar por un sufrimiento atroz. Ah. Y en cierta manera está justificado si lo tomamos en cuenta desde este punto de vista. Digo, a los marxistas que tanto les encanta decir que el grupo tiene primacía por sobre el individuo, ¿qué pasa entonces? ¿Que están justificando que la naturaleza nos extermine? Porque esto es el problema. La naturaleza nos quiere exterminar, básicamente.
No debimos de tener ese nivel de noción. ¿Y por qué ocurrió? Ya expliqué eso en los fundamentos de la conciencia. Deriva de la propia estructura de la naturaleza. El problema es que al mismo tiempo pareciese que, a pesar de derivar de la propia estructura de la naturaleza, de igual forma nos quiere exterminar la propia naturaleza. Como si la naturaleza tuviera conciencia de que somos una especie de error que hay que purgar debido a la amenazante que es la propia naturaleza nuestra dejada hacia el aire. Entonces, ya que esta gente, volviendo al tema de lo filosófico, ya que esta gente no le interesa más que ganar y no le interesa qué tenga que hacer para ganar, el tratadismo filosófico se convierte casi en un enemigo de la especie, debido a que la filosofía en eso se ha convertido. Los filósofos e intelectuales han declarado y ya lo declaran así sin ninguna vergüenza que son enemigos de la especie, porque están dispuestos a exterminar a quien tengan que exterminar si con eso pueden hacer triunfar sus sistemas de pensamiento. Esta gente son parásitos y todos los parásitos, bueno, creo que el corolario de lo que se les tiene que hacer es muy evidente. No están haciendo más que enfermar a todos sin excepción y ya han demostrado que son inútiles para la estabilidad conductual y armónica de esta especie. No sirven para nada, repiten como bestias, asumen como ignorantes, imponen como brutos y sobre todo este proceso lo repiten como bestias. Ay, mira tú, se supone que esos son los paragones de la racionalidad. Pues si eso es lo que es la razón en este tiempo, pues entonces bien merecida tiene su exterminio esa razón. ¿Por qué? Porque si eso es a lo que va a crear, si eso es lo que crea, no merece entonces seguir permitiéndosele existir. Por todo esto, el tratadismo filosófico que manejan los parásitos de toda clase de filosofías, libertarios, liberales, marxistas, socialistas, etcétera, solo es otra manifestación de lo nefasta y pútrida que se ha convertido la filosofía, que con buenas intenciones en sus ideas termina creando demonios. No demonios, termina creando infiernos. La filosofía sacó del maldito infierno todos los demonios y los puso en la tierra. Y va a hacer de la tierra un maldito infierno si tiene que hacerlo, porque pretende que ningún costo es muy grande para que triunfe mi utopía. Y claro, mi utopía, evidentemente. Pero bueno, razón y verdad. Nos estamos viendo.